vídeos relativos a la IEC 61850 y a la herramienta Ingesys FS. El propósito de estos vídeos es el de disponer de una guía rápida que nos permita conocer con detalle, pero sin tener que ser un experto, lo que es la normativa 61850 y su aplicación con el Ingesys FS. El vídeo está destinado a gente que pudiera tener o no conocimiento de la norma y no conoce la herramienta, de tal forma que alguien que no conozca la normativa y no conozca la herramienta, siguiendo los pasos que vamos dando en el vídeo, va a terminar llegando a realizar una comunicación 61850 con cualquier equipo que cumpla la normativa, integrarla a la propia herramienta, integrarla en el sistema SCADA, Ingesys IT, y existen luego otros vídeos complementarios como pueden ser los relativos al Ingesys IC3 para realizar ingenierías con dicho dispositivo. Nada más instalar el Ingesys FS, lo primero que queda lanzado es esta toolbar de trabajo de la herramienta, así como de notificación de avisos. La toolbar está dividida en tres partes. En la primera es un canal de noticias que, en función un poco de la red y demás, suele tardar en cargarse más o menos, terminará cargándose. Bien, a continuación tenemos todo lo que serían los botones de acceso rápido a las diferentes herramientas de las que se compone el Ingesys FS, y finalmente tenemos una ventana de notificación donde se nos da información relativa a la licencia, usuarios, máquina, versión instalada, idioma activo, estado del firewall, etc. Ahora mismo, si tuviéramos un proyecto activo, aquí aparecería el nombre del proyecto y no tenemos todavía ningún proyecto activo. Para poder activar un proyecto o crear un proyecto, tendríamos la herramienta Project Factory, o clicando, como he hecho hace un minuto, directamente sobre lo que sería el nombre del proyecto. Ingesys FS se basa en proyectos, de tal forma que cada una de las instalaciones que se quieran modelar con esa norma, pues se puede perfectamente organizar como un proyecto independiente de otros, de tal forma que las configuraciones están totalmente separadas, y mediante un mecanismo de activación y desactivación de proyectos podremos abrir o cerrar un proyecto. La herramienta para crear, gestionar, borrar, etcétera, proyectos es el Project Factory. Desde el Project Factory podemos crear un proyecto nuevo, podemos activar un proyecto que ya existe, borrar un proyecto que ya no nos interesa, podemos añadirle una descripción al proyecto que nos pueda servir como ayuda para identificar el proyecto, importar un proyecto que se haya hecho en otra máquina o en esta misma máquina como backup, exportar el proyecto activo, etcétera. Aquí el canal de noticias ya ha entrado y bueno, pues se van viendo las diferentes noticias que hay, tanto, bueno, ahora no me deja porque estamos con el Project Factory, pero veríamos tanto las noticias relativas a la propia norma 850 como a un blog interesante que existe de noticias de la propia norma. Volviendo al Project Factory, vamos a tener tantos proyectos como instalaciones que queramos tener. En este caso, para el vídeo, vamos a crear un proyecto y vamos a hacer todo desde cero, de tal forma que desde crear un proyecto hasta comunicar con un equipo va a ser posible siguiendo los pasos del vídeo. Para crear un nuevo proyecto le damos a New. Todo el Ingesys FS se basa, tiene una serie de reglas de usuarios y contraseñas, donde cada usuario está asociado a un nivel y en función de su nivel podrá tener más o menos capacidades. El usuario por defecto con el que viene la herramienta, y si no se cambia, pues así queda, es el manager y contraseña ITSA. Si le damos a Show Password, vemos la contraseña. De tal forma que este sería el usuario y contraseña por defecto de la herramienta. Lo recomendable es que al menos el password sea cambiado, pero bueno, inicialmente lo dejamos así. Al haber solicitado el crear un nuevo proyecto, nos sugiere el proyecto libre que sigue la plantilla project y un número.
y aquí podemos colocar cualquier nombre de proyecto que no sea significativo. Ya tenemos ya el FS Project 2 creado, y para poder empezar a trabajar con él lo que hay que hacer es activarlo. Le solicitamos a la herramienta que lo active. Bien, está todavía activándose y hasta que no aparezca aquí no habrá terminado de activarse. Se puede observar que la toolbar ha cambiado significativamente de apariencia. Cuando hemos entrado solamente estaba activo el Project Factory, y estos tres programas, que son el Operation Factory, Emulation Factory y el Pack Factory, herramientas que no necesitan de un proyecto activo para funcionar. Funcionan vinculados al proyecto activo, pero vía ficheros, una serie de ficheros XML establecidos por la norma, pueden llegar a funcionar sin proyecto activo, por eso están habilitados. Pero bueno, la apariencia habitual es esta, donde tengamos un proyecto activo y donde tengamos todas las herramientas disponibles. En esta máquina tenemos instalado tanto el InGesys como el InGesys FS. InGesys es el sistema estándar de InGTAN, y InGesys FS es la herramienta de InGTAN para 61850 y temas de comunicaciones, telecontrol y demás. Por lo tanto, al tener las dos herramientas instaladas en esta máquina y disponer de licencias, tenemos toda la botonera habilitada. Si faltara algún botón, estuviera deshabilitado y demás, podría deberse a que no está instalado o que no disponemos de la licencia adecuada. Bien, una vez ya tenemos el proyecto creado, las dos herramientas iniciales con las que más vamos a trabajar son IDE Factory y Substation Factory. El IDE Factory es una herramienta que nos va a permitir crear toda una biblioteca de dispositivos que cumplen la normativa IEC 61850, de tal forma que nos va a permitir importar dispositivos de cualquier fabricante que cumpla la norma, crear nuevos dispositivos, modelarlas y demás. Es la herramienta con la que se empieza a trabajar. Una vez ya tenemos todos los tipos de dispositivos importados en el proyecto, empezaremos a darlos de alta en el Substation Factory, que es la herramienta con la que realmente se modela la subestación. La diferencia entre el IDE Factory y Substation Factory la iremos viendo a lo largo de los vídeos. Vamos a empezar por la biblioteca de dispositivos. Al arrancar el IDE Factory, en este árbol de la derecha nos van a salir todos los dispositivos que están en el proyecto actual, es decir, en el proyecto FS Project 2. Por defecto, acabamos de crear este proyecto, tenemos dos dispositivos que se llaman como dos normas que se nos van a ir haciendo familiares, que es la IEC 61850 y la IEC 61400/25. Estos dos dispositivos, aunque se crean de forma automática al crear un proyecto, la realidad es que están vacíos. Si observamos su contenido, vamos a ver que es vacío. El motivo de que esté vacío es que la creación de la propia norma lleva un tiempo y consume un espacio en disco, no mucho, y por lo tanto se ha dejado como una opción manual a ser realizada por quien está realizando la ingeniería. Mi recomendación es que en todos los proyectos estuviera la norma, porque al importar la norma nos va a servir en muchos casos como consulta, pero es algo opcional que no hay por qué hacerlo siempre. Para poder importar la norma en herramientas, en tools, disponemos de una primera opción que es import template, y al importar las templates lo que nos va a permitir es poder importar las diferentes normas que están preparadas en el InGesys FS. A fecha de hoy, InGesys FS ya viene con las normas 61425, 61850, 7410 y la IEC 61850, y podemos importarlas en cualquier orden y demás. A futuro prepararemos la IEC 61870, 7420. Para empezar a trabajar nos vale con
con la IEC 61850, que es donde vienen modelados los diferentes tipos de datos, clases y demás relativas a una subestación, donde tendremos interruptores, tendremos equipos de protección, tendremos entradas y salidas digitales y demás. En las relativas a todo el tema de DER, de aerogeneración y demás, existen otro tipo ya de clases modeladas, pues como puede ser en el caso de aerogeneración, pues todo lo relativo a los diferentes elementos de un aerogenerador. Podremos tener, tenemos modelado pues lo que es el yaw, el pitch, el rotor, el inversor, e incluso la meteorológica, el GPS. Todos los dispositivos que nos podamos imaginar ya vienen modelados en clases, y aquellos aerogeneradores que cumplieran la norma 61850, bueno, pues serían muy fáciles de importar y de trabajar con ellos empleando esta herramienta. Pero vamos a empezar con todo el mundo de la subestación, que nos da información más que de sobra. Como has podido ser importado anteriormente, la norma nos pregunta si queremos vaciar la norma vieja y volver a crearla desde cero, o dejar lo que estaba y sobreescribir lo que había. Como en este caso la norma existía pero estaba sin contenido, bueno, pues vamos a decir que no hace falta borrarla. Comienzan entonces a importarse las diferentes tipos de información que ya están previstas en la norma, y bueno, según luego vamos a ir viendo, pues se va importando desde los niveles inferiores, empezado con los data attributes, ahora están con los common data classes o lo que luego van a ser data objects, y terminará con los logical nodes. Ya se ha terminado, ¿no?, con los últimos logical nodes. Y nos sale un diálogo final indicándonos, pues bueno, que habían 0 errores, 0 advertencias y simplemente 3 datos de información diciendo que ha terminado de importarlo correctamente, que es lo normal. De tal forma que en el árbol de la derecha vemos que ahora los diferentes subniveles a la norma pasan a tener contenido. Para poder realizar una exploración de los diferentes dispositivos de la biblioteca, basta con elegir uno de ellos, pinchar y arrastrar a la ventana de la izquierda, y ahí vemos que se nos cambia el icono de ratón para decir que se va a abrir, o bien dando a la opción de Open, donde podemos elegir el dispositivo que queremos. En este caso va a ser la propia norma. El dispositivo tiene una jerarquía de datos e información, donde son los datos que va a manejar el propio dispositivo, así como todas las clases y subclases en las que está basada este dispositivo. En el caso de la norma, el modelo jerárquico está vacío porque realmente no es un dispositivo real, solo disponemos de sus clases, y sus clases, bueno, pues tal y como veíamos antes, lo tenemos dividido en logical nodes, data objects y data attributes. Son muchos, son diferentes niveles, no nos asustemos, porque bueno, poco a poco los vamos a ir viendo, no vamos a verlos todos ni muchísimo menos, vamos a ver algún ejemplo, pero lo que está bien es que la propia herramienta, y sobre todo para la gente que sea conocedora de la norma, le va a servir como guía. En los siguientes vídeos vamos a ver qué es un logical node, qué es un data object, qué es un data attribute, qué es el modelo jerárquico, etcétera. Si hubiera que dar dos buenas razones en favor de la IEC 61850, serían, por un lado, el que persigue como primer objetivo que a nivel de comunicaciones exista una interoperabilidad entre fabricantes, y la segunda, que va un poco también de la mano de la anterior, es la de reducir los tiempos de ingeniería. Existen muchos protocolos de comunicaciones, muchos de ellos ya estándares, y por lo tanto la parte de comunicaciones de interoperabilidad era un objetivo bastante fácil de salvar. Si bien es verdad que a nivel de comunicaciones y de interoperabilidad
ha metido un factor más, y es el hecho de que las comunicaciones, la información que viaja es textual, de tal forma que analizando la comunicación entre dos equipos, una persona que conozca la norma sería capaz de interpretar qué está ocurriendo entre esos dos equipos, porque no son simplemente datos binarios perdidos, sino que también existen unas cadenas de caracteres con los datos que están viajando entre los equipos. Y por otro lado, el reducir tiempo de ingeniería viene motivado en gran medida porque la información que viaja es textual, y por un elemento muy importante como es el que todo equipo 61850 lleva asociado un XML en el que está todo su modelo de información perfectamente definido, y no solamente su modelo de información, sino qué capacidades tiene y qué comportamientos tiene que tener hacia el cliente, de tal forma que todas las clásicas los clásicos perfiles que en otros protocolos son imprescindibles para cumplir con las necesidades del cliente, en el caso de la 850 toda esa casuística ya está prevista y está toda perfectamente expresada en ese XML, de tal forma que el XML que acompaña al equipo, o que a través de una herramienta de ingeniería se le genera al equipo para que el equipo sepa cómo tiene que comportarse, ese mismo XML puede ser importado por la parte cliente, de tal forma que con una intervención humana mínima los dos equipos, cliente y servidor, quedan perfectamente configurados, el cliente conoce perfectamente las capacidades del servidor, y con muy poca labor se tiene unas comunicaciones de muy alto nivel y de muy buen rendimiento, con mucha capacidad de adecuación a perfiles y hábitos clásicos de las utilities o de las compañías eléctricas.